Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta oportunidad me encuentro en la grata compañía de Fray Luis Antonio Salazar, venezolano actualmente radicado en Roma, quien pertenece a la Orden de los Franciscanos y específicamente es fraile capuchino, sacerdote desde hace 9 años. Evangelizador en redes sociales, en su cuenta de Instagram tiene más de 120,000 seguidores. A través de esta labor que comenzó en el año 2018, ha llegado a todos los rincones de América Latina y más allá, apareciendo en medios de clase mundial como la BBC, Reuters, Euronews, CNN, People en Español, Telemundo y Univisión. También tiene un espacio de entrevistas en su Instagram que se llama Te Confieso. A todos los que nos escuchan desde ya, si no lo siguen aún, vayan y búsquenlo bajo la cuenta Fray Luis Salazar, 2 S, Fray Luis Salazar. Un alto en el camino, diálogos para crecer en la fe. Padre, bienvenido a este programa. Muy buenas a todos los que están escuchando, Dios los bendiga abundantemente, paz y bien. Para mí un gusto el poder ser también portavoz de la buena noticia a través de este medio. Gracias por la invitación. Gracias, y bueno, vamos a aprovechar este alto en el camino. De verdad es un gusto tenerlo aquí. Estoy seguro que esta conversación será motivo de bendición para muchas personas. Usted trae consigo una alegría de vida, una alegría por la vida que se transmite. Es un nuevo aire, es ese ímpetu tan necesario para la iglesia en salida que nos ha pedido el Papa Francisco. Y para ir conversando, cuéntenos de dónde viene pues toda esa alegría, ese joie de vivre que dicen los franceses, ¿no? ¿Quién es Luis antes de ser fray? ¿Qué hay de su vida antes de su llamado? Bueno, en primer lugar, esa alegría yo creo que se lo debo absoluta, completa y totalmente a Dios. O sea, yo soy lo que soy por gracia de Dios. Esto que ustedes están escuchando o lo que ven en las redes, lo bueno de mí es por gracia de Dios. Y por su amor y su misericordia, porque Él me ha llamado no porque soy el mejor, sino porque Él me llamó porque Él quería. O sea, por su pura gracia y por su pura voluntad. ¿Y quién era Fray Luis antes de ser Fray Luis? Mira, un joven, vengo de un hogar católico, mi mamá católica practicante, de llevar la virgencita peregrina, de rezar el rosario, de ir de casa en casa rezando el rosario. Mi papá siempre colaborando con la iglesia y mi hermana también perteneció a los grupos apostólicos juveniles de la iglesia. Entonces yo en mi adolescencia, ya a los 15 años, ya yo pertenecí a la juventud franciscana, que es donde descubro mi vocación. Un joven, mira, normal, de fiesta, de compartir, de amigos, pero siempre desde un ambiente sano, ¿ok? Desde un ambiente sano y siempre con respeto, con una visión cristiana, ¿no? O sea, de las cosas. Y te digo que mis fiestas eran sobre todo con la JUFRA, con la Juventud Franciscana, que siempre hacíamos la fiesta de fin de año, las fiestas de cumpleaños, cuando salíamos los mismos de la JUFRA. Entonces, fue mi grupo fiestero, ¿no? Entonces era un grupo fiestero fraterno, franciscano, eclesial. Entonces, era muy sano. Gracias a Dios, muy sano. Y le tengo que dar gracias a Papá Dios por todo lo que aprendí en la JUFRA, porque fue el trampolín para entrar a la orden. Y evidentemente los valores que se me dieron en mi casa, también sumaron a eso, el respeto a la mujer,
por ejemplo, el trabajo, la responsabilidad. ¿Qué otros valores se me infundieron en mi casa? Se respetan las cosas de Dios, entre otras, entre otras. Este era más o menos Fray Luis Salazar. Y qué importante es eso de tener ese ambiente familiar, ¿no? Ujú. Donde uno se sienta seguro, donde uno se sienta amado, pero donde también haya disciplina, donde también haya esa semilla de valores que son tan necesarios hoy en la sociedad, ¿no? Que de repente, y se me viene a la mente, esta Navidad pasada que tuvimos la oportunidad de escuchar ahí una persona que no profesa religión y el chiquillo le preguntaba a la mamá, mamá, ¿y quién es Jesús? Y le dice, ah, es un niño que nació, le dijo. Y me quedo, Jesús es la razón de la Navidad, de lo que está celebrando, ¿no? Pero de repente esos principios, esos valores, esos fundamentos cristianos como que se van extraviando poco a poco. Sí, lamentablemente vivimos en una sociedad donde se van extraviando precisamente eso. Yo creo que la base fundamental es la formación en la casa, ¿ok? La formación en casa. Si los padres infunden valores, pues ya tenemos un avance, porque de nada vale enviar al joven a un colegio católico, a la parroquia, a que pertenezca a los grupos, si en la propia casa no ve esto, va a ser un contracorriente por todos lados. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la base fundamental son los valores en la familia, ¿no? La familia es una iglesia doméstica, inclusive, ¿no? Donde el padre representa a Dios Padre, donde la madre representa a la iglesia, o el padre representa a Jesús y la madre representa a la iglesia, y bueno, los hijos a todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que si uno tiene una visión cristiana de la familia, ya hay una buena base, ya hay una buena base. Y ese caminar hasta, digamos, usted decía, metido pues en la juventud con los franciscanos, todo su círculo giraba alrededor de eso, pero de eso a dar el salto de quiero ser Fraile. sacerdote, hay un buen trecho, ¿no? Porque yo también estuve toda mi juventud en movimientos religiosos, ¿no? Pero nunca tuve esa ocasión. ¿Cómo lo descubre usted? Mira, fue un proceso paulatino. Primero tengo que darle gracias a mi director de colegio, que era un sacerdote. Pues yo estudié, pasé de escuela de monjas a colegio católico, a liceo católico, el padre Raúl Montoya, un santo sacerdote sin lugar a duda, que empezó a ver en mí esa como inquietud, ¿no? Y yo, bueno, llegaba y hacía las laudes con el seminarista que estaba de pastoral, y entonces, bueno, estaba esa como inquietud, ¿no? Y entonces él me dijo, mira, ¿a ti no te gustaría asistir a unas convivencias? Y bueno, y empecé a asistir a las convivencias del Seminario Menor Diocesano de Maracaibo, de mi arquidiócesis de Maracaibo. Y bueno, yo estaba en esa búsqueda, ¿no? Porque yo decía, me falta algo, que era lo que mi mamá me decía, pero hijo, ¿qué te falta? Si tienes todo, tienes techo, tienes comida, tienes todos los gustos que tú quieras, o sea, tienes todo, o sea, tienes todo. Estaba en la iglesia, ya daba catequesis, iba de misiones, hijo, ¿qué te falta? Ya estaba incluso en la universidad. Entonces, hijo, ¿qué te falta? Y yo, mamá, no sé, hay un vacío en mi corazón que no sé y no se sacia, no se calma. Y entonces ya después, bueno, pero estaba eso como que la inquietud vocacional, o la inquietud vocacional. Ya después, en lo que se refiere a mi paso por la Jufra, vamos de misiones con los indígenas Yucpa en enero, después para llevar unos regalos y eso, o sea, hacíamos una colecta en diciembre de regalos, comida, de distintas cosas, y la llevábamos para Epifanía, para el Día de Reyes, a comunidades indígenas, ¿ok? Nos reuníamos las distintas fraternidades Jufra, que quedan en Venezuela, en el Zulia específicamente, en la Sierra de Perijá, frontera con Colombia, y son los indígenas Yucpa y Barí. Entonces, bueno, como te comentaba, teníamos esto, y entonces había ahí un fraile que en paz descanse, Fray Nelson Sandoval, que los chicos de la Jufra, bueno, algunos chicos de la Jufra sabían que yo estaba como en esta búsqueda, ¿no? De vocacional, pero yo no quería nada con los capuchinos. Yo decía, capuchino, cochino. Con los capuchinos nada que ver. Lo que menos quería era con los capuchinos. Este, porque bueno, cuando niño, mi mamá me llevaba a una iglesia, siempre cuento esto, ¿no? Mi mamá llevaba a una iglesia en Maracaibo que se llama El Convento y había un fraile español
que siempre usaba el hábito. En Maracaibo hace una temperatura superior a los 35 grados centígrados. Y entonces este fraile, pues su aroma no era el más santo, que digamos, no olía precisamente a incienso. Y entonces yo decía, no, capuchino no, porque los capuchinos son cochinos, ¿no? Porque pues siempre mi mamá me decía, vaya y le pide la bendición al padre, al fraile. Y yo iba y bueno, recuerdo eso, ¿no? Pero como te comentaba, estábamos en esta misión de la Sierra de Perijá con los indígenas Yucpa. Era la noche antes de salir de misiones, ¿ok? Y entonces uno de los jóvenes de la Jufra grita, Fray Nelson, que Luis Antonio quiere hablar con vos. Y yo le decía que no, que yo no quería, que yo no quería. Y entonces Fray Nelson me dijo, ah, sí, después de la cena hablamos. Y ya quedé comprometido. Mira, esa noche hablamos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche caminando. Y yo le pregunté de todo, si ayunaban, si comían, si se bañaban, si no se bañaban, cómo se vestían, etcétera. Y él se reía, ¿no? Él se reía porque él me dice, pero yo te huelo mal. Y yo, no, no, usted me huele mal, pero igual tengo esta experiencia, ¿no? Y entonces él, al final, él me dijo, bueno, yo te invito a una convivencia ocasional. ¿Y qué pasó esa noche? Esa noche llegó una indígena, Yucpa, con un niño deshidratado y que había broncoaspirado el vómito, no se me olvida el nombre técnico, Wow. boca abajo, ¿ok? Estaba boca abajo y broncoaspiró el vómito y venía deshidratado, ¿no? Y quería el bautismo, ¿ok? Quería el bautismo. No se me olvida el nombre de la mamá, Marciana, se llamaba, Marciana, se llamaba la mamá, se llama, creo que sigue viva. Y entonces llegó corriendo a Fray Nelson para que le diera el bautismo en artículos mortis. Y bueno, Fray Nelson me dice, acompáñame. Y le dice a una de las chicas de la Jufra que estaba estudiando medicina, vente, mientras le doy el bautismo, atiéndelo. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, a ver qué se puede hacer, a ver si lo podemos salvar con un suero, con lo que sea. Bueno, mientras la chica estaba haciendo eso y yo le sostenía alguna cosa a Fray Nelson, que si el aceite, que si el libro, que si el agua, lo que sea, este, terminé siendo el padrino del niño, ¿ok? Y la madrina, la doctora, o la que ahora es doctora, María Gabriela, recuerdo. Y pues llegó la ambulancia del pueblito, y la ambulancia tendría que haber recorrido 1 hora de camino y a los 15 minutos volvió la ambulancia, ¿no? Ya, yo creo que se entiende lo que sucedió. Sí. No hubo necesidad de llegar al pueblo más cercano porque el niño pues ya había fallecido. Eso me marcó mucho. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿A los Esto es lo que cuántos yo años quiero de hacer. eso, padre? Tenía 18 añitos, 17 por cumplir los 18 porque fue en enero y los cumplí en marzo, ¿no? Entonces eso me marcó muchísimo la vida. Y luego asistí en abril a la Semana Santa, recuerdo, que terminó el 20 de abril del año 2003. Y recuerdo que en esa convivencia vocacional yo dije, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería, aquí ya se sació mi corazón. Y volviendo de esa convivencia, nos dijeron, bueno, esperen la llamada, ¿no? No nos llamen, nosotros los llamamos, no nos llamen, nosotros los llamamos para la última convivencia, la decisiva. Y entonces yo ya recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, si me llaman para esa tercera convivencia, me voy con los frailes capuchinos, me voy, o sea, esto es. Bueno, eso trajo una revolución en mi casa, porque bueno, yo soy el hijo menor, el varón, conmigo se acaba el apellido, mi papá esperaba que yo le ayudara en el negocio, mi mamá quería nietos, etcétera, ¿no? Wow. Y aunque muy católicos y todo lo demás, pues al principio les costó, hubo algo de resistencia, pero ya después lo aceptaron, ya después lo aceptaron. Y bueno, me llamaron para la tercera convivencia y heme aquí, después de esa tercera convivencia donde hice mi carta, recuerdo que hice mi carta, con temor y temblor, pero aquí estoy después de, ¿qué? Casi 20 años, 2003, casi 20 años. 2003, casi 20 años de recorrido. No, ya 20 años, Ya 20 2003, años. 2023, ya 20 años, 2020, sí, ahora en sí. septiembre 20 años, correcto. Wow. Y es un tema que me viene a la mente ahorita, esto de la resistencia de los padres, ¿no? Eh, Parece que, y como usted dice, sus padres muy católicos y todo, ¿no? Pero es que la renuncia no la hace solo usted, la hace también la familia, ¿no? Claro, Porque se claro, claro. desprenden de usted. Usted cambia de rumbo completamente y va, ahora está en Roma, ¿no? Su familia, me imagino, en Venezuela. Es Venezuela, sí. Entonces también, y lo traigo y lo realzo, pues, porque puede ser una lucha de, digamos, alguna madre que tiene un hijo en seminario ahorita o un hijo que está en seminario y se siente incomprendido por los papás, de repente dicen, no me apoyaron
o alguna persona muchos años después dice, yo no apoyé a mi hijo en ese momento, ¿no? Pero yo creo que también es una reacción muy natural, ¿no? Sí, yo creo que ellos reaccionaron a nivel afectivo. Yo creo que mi mamá y mi papá no pensaron, estamos donando un hijo a la Santa Madre Iglesia para que sirva a Dios y a su prójimo y al pueblo de Dios. No, ellos no estaban pensando en ellos, estaban pensando en ellos y yo creo que es una reacción muy natural como que, hey, se nos va un hijo, ¿no? Y entonces, bueno, mi mamá pensaba, se me va a ir para siempre y no lo voy a ver más nunca, porque no conocía muy bien esto de los frailes capuchinos. Mi papá pues decía, bueno, ya, o sea, nada que hacer. Mi hermana también quedó algo dolida porque yo quería sobrino o que me ayudaras después con mis papás, con lo que sea, ¿no? Ya después lo aceptaron, como te digo, ya después lo aceptaron y fue bien bonito porque ahora mi papá, orgulloso, mi hijo es el Fray Luis, yo no sé si lo conocen, y mi mamá también, ay, mi hijo Fray Luis, y muestran la foto y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué recomendación le puedo dar yo a los jóvenes que los padres tienen resistencia? Que busquen otros padres de otros seminaristas que hablen con sus papás. Yo creo que eso yo siempre lo he aplicado en la pastoral vocacional y eso ha servido, ¿no? Que eso, el papá tiene resistencia, la mamá tiene resistencia, no lo va a convencer el cura, sino que lo va a convencer otro papá y otra mamá de algún sacerdote o de algún seminarista que ya tenga un tiempito en el seminario, que hable con ellos y les cuente su experiencia. Y yo creo que así va a marchar mejor la cosa. Y hablando ya de la comunidad, ¿no? De los franciscanos, quisiera que nos comentara respecto de su educación en la fe, porque conocemos la realidad de los sacerdotes diocesanos, ellos entran a algún seminario que es de la diócesis, llevan todo eso, pero en este caso, que es bajo la orden franciscana, tiene su propio carisma, su propia mística y también tienen sus propios centros. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo es esa preparación, ¿no? para el sacerdocio en la orden franciscana y cómo vivió usted esa vida en comunidad, ¿no? Porque de repente uno dice un fraile, se imagina aquello medieval de los señores con su gorrito, su hábito con las manitas pegadas que no hablan todo el día, ¿no? Y que toda la cuaresma son 40 días que no prueban comida más que antes cerveza y agua, ¿no? Entonces podemos Sí. tener esa noción como muy arcaica. Cuéntenos cómo es eso ahora. Mira, el proceso ha cambiado, pero te voy a hablar del que yo tuve, del proceso que yo tuve. Fueron un año primero entras a una casa de formación, convento de formación, donde tienes un formador y un viceformador y un ecónomo. Son casi siempre tres frailes que atienden el proceso formativo y entramos todos a la misma etapa. Entramos, en mi caso, entramos 12 y de los 12 quedamos 3. De los 12 quedamos 3. Un grupo bastante grande, creo que ha sido el grupo más grande de la historia de los capuchinos en Venezuela. Mi grupo que fue de 12 jóvenes, creo que el mayor tenía 24 y el menor era yo, que tenía 18. Estas eran las edades, o sea, éramos muy, muy jóvenes. Y bueno, nada, entramos, recuerdo que el rito de iniciación al postulantado, porque se hace un rito donde yo pido ser admitido al postulantado, lo hicimos el 5 de octubre, un día después de San Francisco de Asís, en la Casa de Formación de la Divina Pastora en Caracas. Y luego, pues, fue un año interno, ¿ok? Es un año como de conocimiento, de formación franciscana, de formación cristiana, formación litúrgica, más convento, más casa, ¿no? Y formación misionera. También nos íbamos de misiones en los tiempos fuertes. Adviento, Cuaresma y vacaciones. Adviento, Cuaresma y vacaciones teníamos siempre los 4 domingos de Adviento de misiones con los indígenas, los 5 domingos de Cuaresma con los indígenas. Y después teníamos un mes de vacaciones y un mes con los indígenas también. Y un mes con los indígenas en el tiempo de verano. Eso fue más o menos mi proceso formativo de ese año. Luego tuvimos 3 años más de postulantado unido a la filosofía, ¿ok? Unido ya a los estudios filosóficos en la Universidad Católica Andrés Bello. Después de estos 4 años, que yo lo llamo el postulantado de votos perpetuos porque no se terminaba nunca, pasamos al noviciado. Pasamos al año de noviciado, que es un año también interno, es un año de gracia, es un año fuerte de movimiento espiritual, muy, muy centrados. Ya aquí el grupo se había reducido, ya quedábamos 5 de los 12. Y recuerdo que mi maestro de novicios, un santo varón, el padre Adrián Setién,
me enseñó lo que es ser fraile capuchino. Ya yo lo venía aprendiendo en los 4 años de postulantado, pero siempre con los estudios de la universidad, pues merma un poco la formación conventual como tal. Pero en el noviciado fue así como que una intravenosa, pues una intravenosa diaria de ser fraile menor capuchino, nuestras costumbres, qué es lo que tenemos que valorar, los santos, nuestro modo de hacer las cosas, nuestro carisma franciscano, la identidad con el carisma capuchino, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de ese año de noviciado hago los votos, que es cuando se me da el santo hábito, y el cordón con sandalias. Hago los votos de pobreza, castidad y obediencia, o sin propio castidad y obediencia, eh, en la Orden de Frailes en el año 2008. Recuerdo, septiembre de 2008, el Día de la Virgen de Coromoto, el 11 de septiembre de 2008. Luego de eso, pues comenzamos 4 años de teología, los 4 años de teología, con la interrupción en el medio por el año carismático o año misionero, que nos mandan un año completo a trabajar con los indígenas, en mi caso, con los indígenas guaraos en el del Tamacuro, en Palafitos, en Curiar, en lancha, así anduve con Muy otro fraile remoto, más. ¿Cómo? muy remoto. Sí, sí, queda al oriente de Venezuela y es el delta de Venezuela, o sea, ya al final, a la parte final de Venezuela. Y bueno, eso fue el año carismático. Luego los 2 años, fue un año muy bonito, porque fue aprender la lengua, hablar, explicar el rosario en la lengua, explicar el evangelio en la Wow. lengua. Hacíamos siempre una pequeña paraliturgia en cada pueblo, en cada comunidad. Fue muy bonito, de verdad que fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora para mí. Luego los otros 2 años de teología, terminamos la teología, hacemos los votos perpetuos, los 5, me ordenan de diácono a los meses en noviembre del 2014. En julio de 2014 hago los votos perpetuos, después de terminar la teología. Luego, en noviembre de 2014, el 17 de noviembre, no se me olvida, me ordenan de diácono, me ordenan diácono en Machique, Zulia. Y luego, el 1 de marzo de 2014, perdón, 2013 fue la profesión perpetua, corrijo. 2014 fue la ordenación sacerdotal. Me ordenan de sacerdote en la Basílica de Maracaibo de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Me postré como un hombre cualquiera y me levanté sacerdote para siempre, como decía San Juan María Vianney, ¿no? Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote de Cristo, a los pies de la Chinita, a los pies de la Virgen de Chiquinquirá. Fue más o menos mi proceso formativo. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Fray Luis y nos comentaba acerca de este caminar en la vida franciscana. Y bueno, llegamos al punto, es sacerdote ya. Sí, señor. ¿Qué pasa? Le dan su parroquia, lo mandan a seguir misionando, porque hay un lapso ahí de 2014, sí, ¿Ah? 2014 a 2018, que es cuando irrumpen redes, ¿no? ¿Qué pasa en Sí, esos exacto. 4 años? Sí, bueno, hiciste bien tu trabajo investigativo. Ciertamente, en 2014 me quedo en Machiques unos meses y luego me mandan porque un fraile tuvo un problema de salud en Ciudad Bolívar y lo tuvieron que trasladar a Caracas de emergencia.
Y dice el fraile que quedó en Ciudad Bolívar, quedé solo, o sea, yo necesito a alguien que venga. Y entonces como yo estaba con otros dos frailes, dijeron, bueno, estos dos frailes aquí, vamos a pasar a Luis Antonio para allá. Me pasan para Ciudad Bolívar y vivo en Ciudad Bolívar 2 años y medio y fui capellán del Hospital Universitario Ruiz y Páez, que fue una experiencia humanizadora, la llamo yo así. Fue una experiencia y una vivencia humanizadora donde me enfrenté con la enfermedad, con el dolor, con la tristeza, con la muerte, eh, con la impotencia de la familia. Recuerdo un hecho muy concreto que no sé si conocen bien la realidad de Venezuela a nivel económico, a Económico, nivel político. eh, político, cultural, social, ¿no? Bueno, pasó. El hospital, pues, es un hospital público y además universitario, subsidiado por el Estado, pero bueno, en condiciones donde los médicos tenían que trabajar con las uñas. Entonces, bueno, recuerdo una escena donde faltaba un yelco o un tipo de aguja muy finita para pasarle. Una niña nació con los pulmones no desarrollados bien, ¿ok? Y para eso simplemente se le inyecta un suero. Recuerdo, el suero era de color amarillo, lo tenía el papá en la mano, pero faltaba y no se encontraba en todo el estado, estaban buscando en otro estado, el yelco del tamaño de la venita de la bebé. ¿Ok? Porque era muy finitito, o sea, no podía ser cualquier yelco, tenía que ser un yelco pediátrico recién nacido, neonato. Se dice así, si mal no recuerdo, yelco neonato. Veo al papá desesperado con la bolsa del suero en la mano y gritándome, o sea, el señor arrodillado me decía, padre, pídale a Dios que aparezca el yelco ese que no aparece. Se me muere la niña, se me muere la niña. Este, y yo le dije, vamos a rezar, vamos a rezar. Entonces yo me puse a rezar con él y pues lamentablemente salió la doctora a dar la mala noticia, ¿no? O sea que ya tenía 2 días esperando el bendito yelco y pues por mucho que trataron, pues no. El papá les decía, métaselo en la boca, le decía, Wow. écheselo en la boca. La impotencia de ese papá, ¿no? Eso fue muy marcante para mí. Écheselo en la boca, doctora, écheselo en la boca. Y entonces, no, es que es intravenoso por los pulmones, o sea, y les tratamos, el papá cayó devastado en el suelo, gritando y maldiciendo por un bendito yelco, para no decir la palabra, por un bendito yelco, y empezó, fue muy fuerte, y me decía a mí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Me lo repetía muchísimo, y yo lo único que le podía decir, está contigo, está contigo, está contigo. Fue una experiencia muy fuerte, y como esa, podemos pasar aquí todo el día, porque fueron muchas. Trabajé con pacientes oncológicos, trabajé con pacientes, eso, en etapa terminal, con enfermedad, tuberculosis, qué sé yo, qué cantidad de cosas, con las debidas protecciones y todo, pero igual, ¿no? O sea, a estar ahí con presidiarios, a mí me tocó trabajar con presidiarios también, que estaban a mí me daba risa porque yo llegaba y tenía que controlarme porque estaban con las esposas a la cama, ¿no? A la cama y un policía afuera, pero bueno, había que atenderlos, había que atenderlos. Y eso, trabajé con el personal médico, dando misa, unción de los enfermos, bautizo en artículo mortis, confesando, visitando enfermos, y sube para acá y vete para allá, eran 6 pisos, y vamos a pasar la de quemados, padre, que lo están esperando allá, y vamos para la pediatría, y así iba, y así iba. Fue de verdad que fue una experiencia maravillosa y llena de la presencia de Dios, sin duda, y me humanizó. Luego de eso, me nombran locamente, pero gracias a Dios, párroco de la iglesia de la Chiquinquirá, que es la iglesia más grande de Caracas. Caben, con esto te digo todo, sentados 1.000 personas. Es la Wow. iglesia más grande de Caracas, la segunda más grande de Venezuela después de la Basílica de la Virgen de Coromoto, que es la Ujú. patrona. Y fue de verdad un asumir una gran responsabilidad, porque yo en Ciudad Bolívar pues era vicario, el párroco se encarga de todo, yo cuando él no está pues hago cualquier cosa y nos dividíamos el trabajo, ¿no? Pero él era el que dirigía. Ahora me tocaba a mí con 33 añitos, dirigir esta inmensidad de parroquia, yo le decía el monstruo de la Chiquinquirá, y bueno, al principio hubo algo de resistencia porque tan joven, y bueno, ¿no? Y viene así como que con ganas de comerse el mundo, pero al final la gente pues muy querida también, un trabajo grandísimo, olla milagrosa, ropero para los pobres, medicamentos para los pobres, catequesis, matrimonios, llegué a tener hasta 4 matrimonios en un sábado, saca la cuenta, tenía 2 tandas de bautizos y bueno, y confesiones, misa, teníamos misa los domingos, hasta 6 misas un domingo. Era un trabajo muy movido porque estábamos en plena Caracas y yo le doy gracias a Dios. Fue una experiencia maravillosa. Estando en la Chiquinquirá,
en el 2018, como bien dijiste, es un joven de la Juventud Franciscana, me dice, Fray, ¿por qué no entramos a hacer un video? Y yo, sí, 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 pero yo no le di como que mucha importancia. Miguel Ángel se llama, ahorita está en España. Este, y yo, bueno, sí, 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 pero el joven estaba muy entusiasmado, ¿ok? Estaba muy, muy entusiasmado y convencido de que quería hacer con un video, pues. Y de repente llega a mi despacho parroquial y me dice, Fray Luis, ¿cuándo empezamos? Y yo, ¿cuándo empezamos qué cosa? El video, Fray, vamos a hacer un video. Y yo, pero muchacho, ¿para qué te vas a meter en eso? Y entonces me explica el proyecto y él me pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? Pero yo por salir del paso, yo le dije, vivir el evangelio, porque vivir el evangelio es la regla y vida de los frailes menores, ¿ok? Escrita por Francisco, la regla y vida de los hermanos menores consiste en vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una frase que la tenemos en la cabeza porque es nuestra regla de vida. ¿Ok? Entonces yo le dije, vivir el evangelio. Ok, perfecto. Y como era de la Jufra y él era franciscano, entonces, perfecto. Iniciamos con este proyecto de vivir el evangelio que comenzó en el sótano de la iglesia, con la luz del sol por un lado y la sombra por otro lado, con el audio de una cámara por allá lejos y con un eco inmenso. Y la receptividad fue muy buena, muy buena. Era tratar de explicar el evangelio del domingo en un minuto, cuando aquel tiempo Instagram solamente permitía un minuto. Y si eran 2 minutos ya había que hacer otro video y bueno. Y después de 2018 hasta hoy, en mayo de 2023, cumple 5 años vivir el Evangelio con ciertas interrupciones porque me vine a estudiar y hablaremos de eso. Pero sí fue un proyecto de evangelización, netamente evangelizar a través de las redes sociales, Instagram concretamente, explicar el Evangelio del domingo en un minuto, máximo minuto y medio o 2 minutos cuando era una solemnidad, que si Corpus Christi, San Francisco, alguna cosa así como muy, que había que darle más empeño. Luego hicimos unos micros de los sacramentos, los mandamientos, y las virtudes, los vicios, las virtudes teologales, y así lo fuimos haciendo. Y fue creciendo la comunidad, tanto que, como te comentaba, Vivir el Evangelio se pasaba por Televisión Nacional Católica, TV Familia en Venezuela y después en otras televisoras nacionales católicas también de República Dominicana, de Chile, de México, entre otros países que lo pedían, pues, que lo pedían. Y es importante destacar porque, vaya, no, digamos, no es la primera iniciativa que hay de ese tipo, ¿no? Ujú. Pero ahí es donde se vuelve tan importante el tema de poner los dones al servicio de Dios. Y usted tiene ese don de transmitir las palabras con alegría. Y es tan importante eso. Bueno, imagínese todo lo que implica evangelizar en un minuto, es decir, una homilía, un sermón en un minuto, ¿no? Usted puede hablar el domingo en misa 20, 25 minutos, por ahí tenía yo un padre muy No, querido, lo que menos. un padre muy querido en El Salvador que era 1 hora y Dios santo. y todos estábamos sentados en nuestra banca con toda la atención del mundo, tan bueno era. Tenía Pero buen don. a eso voy. 1 minuto transmitir el evangelio y transmitirlo de una forma que atrape a ahora cientos de miles de personas es un don y es importante poner esos dones al servicio de Dios, ¿no? ¿Qué significa para usted esto, ¿no? Primero vivir el evangelio y ver que algo que comenzó en un sótano de repente se está pasando en diversas televisoras a nivel latinoamericano. De repente usted puede decir, uy, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿No? Sí. Y lo otro, que es muy importante también, cómo mantener los pies sobre la tierra. Sí, mira, cuando comenzamos a vivir el Evangelio, lo que menos pensaba yo era que estos, que decimos en Venezuela, estos picó y se extendió, ¿ok? O sea, se nos salió de las manos porque incluso el editor en algún momento tuvo que hacer dos Vivir el Evangelio, uno para la televisión y otro para Instagram, porque tienen que ser Formatos. en calidades y formatos diferentes, ¿no? Y entonces esto me llamó mucho la atención y vivir el Evangelio significó para mí lo que acabas de decir, yo tomo tu palabra, fue un don. O sea, esto, y lo vuelvo a repetir, o sea, esto que la gente ve, que escucha, que atiende, la capacidad de eso, porque también era preparación, ¿ok? Vivir el Evangelio tenía una preparación, yo tenía que sentarme, leer el Evangelio, buscar, leer artículos, homilías, sermones, comentarios bíblicos, ¿y qué es lo que voy a resaltar? ¿Qué es lo que voy a decir para que le quede un mensaje sustancioso a las personas en un minuto?
Y entonces, bueno, era con toda una animación, ¿no? Porque tenían que salir cositas, yo quedaba en voz en off y salían videos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era un trabajo también del editor. Él era el que más trabajaba más que yo. O los dos trabajábamos, creo yo. Yo preparando el Vivir el Evangelio en un minuto, pues tenía que ser todo en un minuto. Y luego él editando y teníamos que sincronizar, ajá, ¿qué va a salir aquí? ¿Qué es lo que va a decir aquí? Aquí que aparezca tal cosa, que aparezca tal cosa aquí, para que se fuese dinámico. Y, y sí, no se me olvida, ¿qué fue lo que me sirvió a mí para mantenerme en tierra? Mi fraternidad de frailes. O sea, esto podía estar saliendo por todas las televisoras del mundo, pero cuando llegaba la fraternidad me decían, te toca preparar la cena. Y era arremangársela, vamos a preparar la cena. Luis Antonio, te toca limpiar la capilla. Pues me toca limpiar la capilla. Luis Antonio, te toca hoy atender a los frailes que llegaron de huéspedes. Pues me toca atender a... Eso es lo que me ubicaba, la oración. O sea, porque esto yo sabía desde el principio que esto iba a ser pasajero. ¿Ok? Y esto es un extra y un agregado a lo que es mi vocación de fraile y sacerdote. ¿Ok? O sea, el servicio de evangelizar a través de las redes sociales es un extra a mi ser fraile y sacerdote. Eso hay que dejarlo bien, bien claro. Lo principal y lo primordial es que yo soy fraile y me debo a una fraternidad y soy sacerdote y me debo a mi iglesia local. ¿Ok? Yo, por ejemplo, imposible que alguien me llegara a mí, íbamos a grabar, por decirte un ejemplo, íbamos a grabar y me llegaba alguien, Fray, una unción de los enfermos, la señora está muy mal. Y yo decía, paramos la grabación y vamos para allá. O sea, lo primordial es aquello. Lo primordial es aquello. Esto es pasajero, esto es pasajero. Es un servicio, es bonito. Lo hago con cariño, lo preparo con entusiasmo. Por supuesto que sí. Pero lo primero es lo primero. O sea, por ejemplo, teníamos reunión de frailes, capítulo de frailes. Yo le decía, mira, es el jueves y no podemos grabar. Vamos a tener que grabar o viernes o miércoles. Ahí vemos cómo hacemos porque yo tengo mis deberes también como fraile. Entonces yo creo que eso es lo que me ubicaba en tierra, con los pies en la tierra, con los ojos en el cielo, el corazón en la Eucaristía y con la mente en el servicio. Muy bonito, muy bonita descripción. Y bueno, esto ha ido creciendo, esto ha ido creciendo. Ahora tenemos este programa también que es muy bonito, Te Confieso. Cuéntanos de él, qué significa, de dónde nace. Te confieso, nace eh, porque yo tengo un equipo que me ayuda, que me apoya con la edición y todo esto. Y me dicen, Fray, ¿por qué tú has recibido muchas entrevistas? Me lo decías al inicio, ¿no? A ti te han hecho muchas entrevistas. ¿Por qué no te lanzas también tú a hacer entrevistas, pero entrevistas testimoniales? Y eso es Te Confieso. O sea, que sea un testimonio de vida, ¿ok? Que de verdad dejen un mensaje de transformación de vida en Cristo Jesús y que hablen desde la propia vida, ¿ok? Está inspirado en vivir el Evangelio porque yo lo que hago es un paralelo y le pregunto a las personas, mira, Jesucristo cargó con la cruz, ¿cuál es tu cruz? ¿Ves? Trato de hacer un paralelo entre, entre el Evangelio y el entrevistado. Y lo que busca es dar un testimonio de vida que les sirva a las personas que lo van a escuchar para su crecimiento espiritual, personal, humano, cristiano. Y estas entrevistas son desde un diálogo fraterno, desde un diálogo ameno y en confianza. Y de ahí viene, te confieso, el té es porque yo no bebo café, yo bebo té. Y entonces, bueno, la hora del té, ¿no? Ese té que uno toma con un amigo, con una amiga, y empieza a hablar y dice uno, sabes que te confieso que me pasó esto, te confieso que hice tal cosa. Entonces, viene de ahí también ese te confieso. Evidentemente hay un juego de palabras con la confesión sacramental, no lo es, evidentemente no lo es una confesión sacramental, pero es esa en confianza, te confieso tal cosa, queda entre nosotros, entre los que ven el video el entrevistado y mi persona, y busca eso, dar un testimonio de vida que impacte, que llegue, que transforme, que ayude a otros, que inspire a otros, que ilumine a otros. Y lo veo en pleno live, la gente escribiendo, gracias, me sirvió, yo también pasé por lo mismo, me identifico, o sea, se logra el objetivo, se logra el objetivo. Interesante, padre. Y bueno, seguimos moviéndonos y usted ha tenido una vida muy movida, muy meteórica, ¿no? Y ahora, déjeme preguntarle, ¿qué hace usted en Roma hoy? Ciertamente había una vida muy meteórica, lo dijiste bien, porque parecía un meteoro para arriba y para abajo y haciendo esto, y vamos a hacer actividades, y vamos al barrio, y vamos a bautizar, y vamos a evangelizar, y las redes sociales, el convento. Pero yo creo que para eso le di al Señor mi juventud. Yo quería darle al Señor
mi juventud para servirlo y servirlo bien. ¿Qué hago en Roma? Un sueño realidad. Desde inicios de mi vocación en el año 2003, recuerdo, cuando nos dieron la bienvenida, que nos dijeron, y bueno, el formador en ese momento nos decía, bueno, tenemos un hermano en Roma que está estudiando, y bueno, y ahí hay posibilidad de que ustedes también lleguen a estudiar alguna vez, por ejemplo, y dice algunas, derecho canónico, dogmática, fundamental, Biblia, y yo levanté la mano. ¿Cómo hago para estudiar Biblia en Roma? Pero así, 18 añitos, yo creo que fue la primera reunión de la primera semana, imagínate. Y él me dice, pero se quedó así extrañado y me explica más o menos el proceso. Pero ajá, ¿y qué tengo que hacer? Y ya ahí él se dio cuenta y me dijo así como que lo primero es llegar a ser fraile. Y eso te falta mucho, te faltan como 10 años, ya después veremos. Y entonces yo siempre quise venir a estudiar en Roma Biblia, la Sagrada Escritura, y bueno, en plena pandemia, en el año 2020, terminando mi servicio de párroco en la iglesia de la Chiquinquirá de Caracas, eh, se me da la oportunidad de venir a estudiar aquí Biblia, y es lo que estoy terminando, ya estoy en mi tesis, y bendito sea Dios, estoy aprendiendo mucho. Si la gente pudiese ver, pues vería que estoy alrededor de libros, Solo con, 5. sí, y nada más, y nada más y nada menos, mira aquí, o sea, hebreo, español, español, hebreo, Wow, un eh, léxico hebreo, español, 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 hebreo, arameo. árabe. Porque sí, porque mi tesis es del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es en hebreo. Entonces, bueno, tengo que estar con el hebreo ahí de cabeza, ¿no? Entonces, es un sueño hecho realidad, sin lugar a dudas es un sueño hecho realidad. Y lo que quiero es aprender, que ya yo terminé mis materias, ya aprendí bastante, pero sigo aprendiendo con la tesis, para llevar a Venezuela. Eso es lo que quiero. Aprender para llevar, es decir, llenarme aquí de conocimiento como una esponja y llegar allá a regar ese conocimiento y a darlo a la gente. Eso es lo que espero y ansío. ¿Cuánto tiempo ha estado estudiando, padre? Este es mi tercer año. Este es mi Tercer tercer año. año. Ya el próximo año son 3 años y medio, 4 años, la licencia en teología bíblica. A eso le iba a preguntar que si iba a ser licenciado, que si iba a ser doctor, que si iba a ser No, no, máster. no, ya licenciado. Ya, yo creo que ya con licenciado ya me basta, porque el doctorado es otro proceso más largo. Serían 2 años más aquí en Roma y no, no, no. Wow. Ya quiero volver, ya quiero volver. Yo quiero hacerle otra pregunta. Y Ujú, por lo mismo que han dado de aquí para allá y ha tenido tantas experiencias, creo que es necesario hacer una acotación, ¿no? Y es cuando lo escuchamos a usted con esa, nuevamente, con esa alegría, con esas ganas y todo lo que ha hecho. Alguien puede decir y se le inflama el corazón y dice, ¿dónde está la oficina franciscana más cerca? ¿Dónde están los reclutas franciscanos que me voy? ¿No? Y gloria a Dios que así sea. Pero quiero hacer la acotación. Hay un camino muy grande de preparación, ¿no? Hay un camino eh, donde usted se ha preparado no solo con conocimiento de Dios, se ha preparado en oración, se ha preparado en vida, en comunidad, ¿no? ujú, Conocimiento de la palabra y en la forma en que lo ha hecho con el carisma franciscano que tiene en el centro, ¿no? Y yo lo he visto porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos franciscanos, es esa genuina humildad que los caracteriza. Y eso también requiere de preparación. Entonces, para todo lo que usted ha vivido, para todas esas experiencias y aventuras que ha tenido, se ha tenido que preparar, porque, claro. a ver, todo al final somos seres humanos y hay un cúmulo de emociones en cada una de esas etapas, ¿no? Una de las emociones puede ser la alegría, puede ser euforia, puede ser tristeza, como lo que le tocó vivir como capellán en el hospital. Y Ujú, ahora, después de estar apareciendo en televisión, ahora tiene un rol de eminentemente meterse en los estudios y es ajustar nuevamente la cabeza, el corazón y la intención, ¿no? Entonces, ujú. importante, creo yo, preguntarle con todas estas herramientas que usted tiene ya a su disposición, que son muy valiosas, siempre hay un elemento humano ahí. Ujú. ¿Cómo hace usted para mantenerse agarrado o pegado a la vid, que es Jesús? Mira,
la vida de oración, la meditación, la reflexión, las pequeñas obras de piedad, el rosario, la coronilla, la liturgia de las horas, la Eucaristía diaria, esa es la base. Esa es la base. Yo se lo decía a los chicos de pastoral vocacional cuando estaba encargado en Venezuela de la pastoral vocacional, que parece una tontería, ¿no? Parece, ay, sí, las viejas rezando el rosario y la coronilla, pero ¿cómo ayuda y te mantiene? El Ángelus a las 12. Parece una cosa tonta, ¿no? Pero no, no es ninguna cosa tonta, es bien, bien fuerte porque hay que mantener un ritmo. Y si uno descuida la vida espiritual, todo lo demás se cae. O sea, si uno agarra y descuida la vida espiritual, todo el edificio se cae. La vida espiritual es fundamental. Luego de la vida espiritual están las columnas, la vida fraterna, la comida, la Eucaristía juntos, rezar juntos, el compartir experiencias, ver alguna película en fraternidad. Esto es fundamental. Esto es fundamental. O sea, yo soy lo que soy y la gente ve lo que ve, es porque yo tengo esta base espiritual. Si no, no. ¿Ok? Ese entusiasmo que ustedes ven, esa alegría que ustedes ven, esa esperanza que quiero transmitir, ¿ok? Es eso que la gente te dice siempre, ay, que gracias porque me explicó bien el Evangelio y lo entendí. Eso ustedes lo ven es porque yo estoy pegadito a la gracia de Dios. Si no, no. O sea, mi base es la base espiritual y la formación y la preparación espiritual. Sin eso, el edificio se cae. El edificio se cae porque las paredes y el techo del edificio es lo otro, ¿ok? El servicio, el apostolado, la misión, la evangelización. Pero la base fundamental es la vida en el Espíritu, la vida en el Señor, profunda de verdad, la meditación con Él, el pasar ratos con Él, el rosario, el prender una velita, el prender una velita, el tener un santo de devoción al que le pides, con el que oras, del que aprendes sus virtudes. No son ninguna tontería. La iglesia nos ha dado esas herramientas, hermano. La iglesia misma nos ha dado esas herramientas porque sabe que sirven, que son buenas, que son positivas y que ayudan. Y en ese sentido se lo recomiendo a todo el mundo. Esa vida espiritual, esa vida de piedad, desde lo sencillo, la coronilla, el rosario, el ángelus, un santo de devoción, la medallita. Yo tengo una medallita aquí en mi capucha. Yo tengo una medallita aquí en mi capucha. ¿Por ¿Y qué? cuál, Porque, bueno, para mí es importante. y cuál Para mí es? es ¿Cuál la es de la San Benito Abad, la de esa? San Benito Abad. La de San Benito Abad para que me cuide de todo lo malo. Mucha gente puede decir, ah, pero eso son cosas de vieja. No, son cosas del cristiano que te ayudan a mantenerte firme. Detallitos pequeñitos, que de los detalles se construye el amor de Dios también. ¿Ok? Entonces yo creo que esa es mi base. Y quiero comentarle también aquí yo, en este pedacito aquí, esto redondito que ve en mi billetera, no es una moneda, es una medalla de San Benito Abad también. Lo mismo me pasa, ¿sabes? Cada vez que la gente me saluda, me da una palmada y me dice, Fray, ¿tienes una moneda ahí? Yo no, es una medalla de San Benito Abad. También me pasa, también me pasa. Es magnífico, padre. Quiero, tengo dos preguntas más para ir cerrando, aunque no quisiera ¿Mm? cerrar y quisiera seguir que nos hablara de esa filosofía, de esa teología tan maravillosa, pero el tiempo apremia, ¿no? Pero quiero ¿Mm? dos preguntas más. La primera es, 9 años ya de sacerdote y primero Dios, unas que 5 o 6 décadas más que le podemos pedir al Señor Amén, como mínimo. amén. Quiero preguntarle, usted en su ministerio sacerdotal, Fray Luis, Padre Luis, ¿cuál es el mensaje principal de su ministerio sacerdotal? Eso que, por ejemplo, cuando usted está retirado de las cámaras, cuando no está en Instagram, cuando está con una persona que ha llegado, padre, quiero hablar con usted, en ese uno a uno. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa semilla que quiere usted dejar sembrada en el corazón de las personas? El día de mi ordenación, el 1 de marzo del año 2014, en la Basílica de la Chinita, en Maracaibo, Venezuela, recuerdo que el obispo que me ordenó, Monseñor Ubaldo Santana, me dirigió la homilía, o sea, me dedicó la homilía completa, y no se me olvida esta frase, eres el fraile de la esperanza. Me dijo así, porque Venezuela estaba en pleno, no sé si conoces la palabra guarimbas.
Guarimbas son una especie de protestas donde se trancan las calles, ¿ok? Se trancan las calles para evitar, y era una protesta, ¿no? Y entonces, bueno, se trancan calles principales y la gente, viene la policía, quita las guarimbas y la gente espera un rato y las vuelve a acomodar, ¿no? Ese era el proceso que estaba viviendo Venezuela justo en ese año y en ese mes de febrero-marzo. Fueron muy fuertes esas guarimbas del 2014 y bueno, y quemaban caucho, protestas como tal. Y en medio de eso yo fui ordenado sacerdote. Y el obispo, recuerdo que me dijo, habían como 500 personas en la basílica, la basílica llena a reventar. El obispo me dijo, eres el fraile de la esperanza, lleva esperanza a la gente espera de ti que le des un poco de esperanza. Y mira, eso se me quedó hasta el sol de hoy, mira que lo recuerdo, ¿no? Lo estoy recordando 9 años después, lo recuerdo perfectamente. Y creo que el Señor me ha llamado a llevar esperanza, llevar un mensaje de esperanza a la gente que se me acerca, Fray, estoy mal, estoy triste, estoy pasando por esto. Hay esperanza. La esperanza no es lo último que se pierde, la esperanza siempre está. La esperanza siempre está, siempre es esa velita que no se apaga. Y es un don del Espíritu Santo, se nos dio. Una de las tres virtudes teologales es la esperanza. Eh, y entonces la tenemos, lo que tenemos es que reavivarla siempre, y a mí me toca ese trabajo también, reavivar la esperanza en la gente. Creo que he sido llamado para eso, entre otras cosas, ¿no? Administrar los sacramentos, dar retiros, dar charlas, lo que sea, pero sobre todo la esperanza, llevar esperanza a los demás. Y mire cómo Dios va manejando y sin duda el Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque la última pregunta que le tengo tiene que ver precisamente con la esperanza, ¿no? Ok. Nosotros en Misioneros Digitales Católicos este año 2023 estamos practicando la esperanza bajo nuestro lema, algo bueno está por venir. Y me Mm, decía, su de misión es Isaías. transmitir esperanza, pero quiero preguntarle, ¿qué le da esperanza a Fray Luis? Cuando un niño nace, hay esperanza. Cuando un anciano se le valora su sabiduría y se le atiende, hay esperanza. Cuando hay perdón, hay esperanza. Cuando hay amor, hay esperanza. Cuando alguien perdona a su hermano, hay esperanza. Cuando una pareja dice, me quiero casar por la iglesia, hay esperanza. Me da esperanza el ver el rostro sonriente de tantas personas en medio de las dificultades. ¿Qué me levanta la esperanza a mí? Eh, Cuando la gente todavía te dice, Padre, deme la bendición, Padre, bendígame el agua, Padre, ayúdeme con esto. Hay esperanza cuando el rico, el millonario, es capaz de dar de su dinero sin ningún problema con tal de ayudar a los demás. Hay esperanza cuando hay jóvenes todavía que dicen, yo quiero ser fraile capuchino, yo quiero ser sacerdote. Eso me levanta la esperanza y me la levanta todos los días. La esperanza es esa pequeña niñita que te dice todos los días buenos días con una sonrisa. Esto lo decía, esto no es mío, esto es de un fraile capuchino nuestro de Venezuela, español en Venezuela, que decía, la esperanza es esa niña que siempre te dice buenos días. Teníamos un chiste interno de la esperanza entre frailes que cuando servían la cucharilla pequeñita, ¿sabes? Esta cucharilla de postre, que la Ajá. ponían enfrente, decíamos, hay esperanza, ¿no? De que viene el postre, de que hay postre, ¿no? Era a modo de chiste, pero la esperanza es eso. La esperanza puede ser esa cucharilla chiquitica que te dice, hay algo más, que esto es pasajero. La esperanza no es pintarse de verde las manos y la cara. La esperanza es la plena convicción y la plena conciencia de que esto que no es de Dios, que no lo quiere Dios, es pasajero y que viene algo mejor porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es la esperanza. Amén, Padre. Ha sido un gusto conversar con usted en este programa. A todos los que nos sintonizan, los invito a varias cosas. Número uno, a orar por Fray Luis, por su tesis, por su sacerdocio y porque Dios le siga infundiendo en su corazón esta energía para seguir compartiendo el Evangelio con todos. Los invito a seguirlo también en redes sociales como Fray Luis Salazar, todo junto, doble S, Fray Luis Salazar. Y también los invito a permanecer en sintonía de este podcast. Volveremos con otro programa. No me queda más que despedirme. Fray Luis, muchas gracias por este espacio que nos ha permitido compartir con usted. Gracias a ustedes por la invitación, que este podcast dé mucho fruto de santidad, fruto de gracia de Dios, fruto de acercamiento a la iglesia,
a los sacramentos, a la oración, a la vida espiritual. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos lograr. Muchas gracias, Padre, y gracias nuevamente. Nos volveremos a encontrar en otro programa. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor, sabiendo que algo bueno está por venir. Gracias por hacer un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.